El accesorio perfecto para una mujer fina y elegante como tú lo encontrarás en Pietra. Con una hermosa colección de bisutería de afamados diseñadores internacionales. Pietra, en el segundo nivel de Plaza Cataluña, en la Gustavo Mejía Ricard, número 112, Piantini, 809-567-9176. Y ahora, en el segundo nivel de Ágora Mall, con el 809-566-0278. Pietra, elegante como tú. Esta cápsula es patrocinada por Laser Center. La conjuntiva ocular es una membrana blanca, transparente, que cubre nuestros ojos. Esta membrana, cuando se inflama, se torna rosada o roja y le llamamos conjuntivitis, ya sea viral, bacteriana o alérgica. La conjuntivitis requiere diagnóstico y tratamiento. Si se le enrojecen los ojos, sobre todo si se convierte en una condición crónica, es decir, que dura mucho tiempo, puede crearle problemas permanentes en la vista. No use gotas sin saber específicamente para qué en sus ojos. Visite nuestro centro para establecer el diagnóstico de la conjuntivitis cuando la posea y sobre todo para evitar una epidemia en aquellos casos que son contagiosos. Esta cápsula fue patrocinada por Laser Center. Amigos de Ojo con la Vista, les recordamos que el próximo sábado 26 de octubre tenemos un operativo de diabetes para la prevención de la ceguera. Retinopatía de la diabética es el compromiso de la diabetes afectando sus ojos que puede causar una ceguera, y esto es una de las principales causas a nivel mundial. Como ustedes ven en pantalla, es un operativo completamente gratuito que se va a estar realizando en los diferentes centros oftalmológicos del país, hospitales como los americanos, el Elías Santana, el Secanot, el de la Diabetes Inden, el Cabral Ibáez en Santiago, Centro Oftalmológico del Sur en Baní, en Santo Domingo, Centro Láser, y el Instituto de Oftalmología de Santo Domingo están uniendo esfuerzos para llevar a ustedes una evaluación completamente gratis sobre la diabetes. Es un momento para usted ser evaluado quizás por primera vez si antes no lo había hecho, no sabía que era una persona diabética. Retomando el tema de hoy sobre los cambios que ocurren a nivel de la unión entre la gelatina y el vitrio, la retina, estamos hablando de lo que son las membranas epirretinianas. Y les recordamos que esto lo que va a producir es una distorsión, como ustedes están viendo en su monitor. Existe lo que es la rejilla de Amsler que se va a producir. El paciente es una cuadrícula con líneas rectas donde hay un punto central que el paciente debe mirar y circular definir las áreas donde estos cuadros se van a ver con distorsión, y los pacientes van a presentar esos cambios en su eje visual. Esto va a producir que la visión presente distorsión, como ustedes están viendo en su monitor, en lo que es la parte que compromete con ese pliegue, y esto se define como las metamorfopsias. Además, fíjense acá, lo que son ya casos más avanzados donde la parte anaranjada corresponde a lo que es el nervio óptico, y todo ese pliegue traslúcido con cierta tracción de los vasos sanguíneos hacia el centro es lo que se está produciendo como una membrana sobre la superficie de la retina. Y esta imagen con un medio de contraste, como habíamos mencionado anteriormente, fíjense que ustedes están viendo cómo todos esos vasos sanguíneos entran hacia la zona de mayor visión, lo que sería la zona macular, y esto va a causar la distorsión de los vasos sanguíneos. Y en esta ilustración ustedes pueden ver una de las principales complicaciones que ocurre en estas
entidades es que estos vasos sanguíneos, por esa tracción y deformación, van a producir una alteración en lo que es su permeabilidad, y esto va a dejar escapar líquido, lo que hace que el paciente produzca un edema o acúmulo de líquido en la parte central, que es definida como la mácula, y es lo que va a causar una disminución de la visión en los pacientes. Fíjense acá que esta distorsión, estos cambios puede llegar a producir cierta deformidad en la superficie de la retina, y ya esto compromete a una tracción generada por esta gelatina, y esto ocurre más frecuente en pacientes mayores de 60 años que van a presentar ciertos cambios. Muchas veces las personas que son operadas de cataratas por una dificultad en la visualización pueden presentar estas entidades de una manera inadvertida, no diagnosticada, y luego de la cirugía esto puede ser un componente que reduzca el potencial de visión de ese paciente operado de catarata. Por esto se necesita realizar estudios específicos para ayudar a diagnosticar muchos casos que pueden pasar por desapercibido. Estos pacientes necesitan realizarse lo que serían las tomografías de la retina computarizada, que nos va a permitir, como ustedes están viendo en esta imagen, las alteraciones. Y dentro de las causas de las membranas, como habíamos mencionado anteriormente, los procesos de oclusión o vasculares o infartos, así como también lo que serían las uveitis o inflamaciones que habíamos mencionado, y sobre todo también las cirugías y los desgarros, y en un caso también que debemos de darle énfasis, los pacientes diabéticos, debido a los procesos cicatriciales o de pobre circulación, van a presentar estas alteraciones, y ustedes están viendo en su monitor cómo se produce una distorsión con deformidad en el área macular, y ustedes ven arriba lo que sería ya una rejilla o cuadrícula de Amsler, y en la parte inferior ustedes están notando una distorsión con una línea hiperreflectiva con cierto aspecto blanquecino y brillante, que esto hace que el paciente tenga la distorsión, como hemos mencionado anteriormente. Esto no hay una predilección por sexo, esto es más frecuente en pacientes mayores de 50 años de edad, con un pico de incidencia en aquellos de 75 años. Muchas veces esto puede ser de causa desconocida o idiopática, y se ve en un 10 a 20% de los casos, y esto hace que sea asimétrica. La localización de estas membranas con mayor frecuencia ocurre sobre el área central de la retina. Cuando estamos hablando de máculas, para que ustedes puedan ubicar, imagínense la bandera dominicana, la parte del escudo en el centro de esa bandera equivale a lo que sería en el ojo el área macular, y es esta zona que va a presentar ciertos pliegues, tracción y deformidad, y es lo que hace que los pacientes tengan ciertos cambios de distorsión o metamorfopsia de la visión, y esto se maneja estrictamente por medios quirúrgicos. Fíjense acá una membrana epiretiniana con cambios pigmentarios, ya un caso muy severo, que esto por ende no debe dejarse que pase tanto tiempo de tracción, porque estos cambios van a generar alteraciones que aún luego de cirugía el pronóstico no es el más alentador o satisfactorio para nuestros pacientes. Los signos y síntomas, como hemos mencionado, esto va a presentar la distorsión, y nosotros pues debemos de descartar otras imágenes que puede llegarse a confundir con algún caso de agujero, y esto es lo que se define como un pseudo o una falsa imagen de agujero. Y miren estos casos ya más ilustrativos y más agresivos de lo que es una membrana epiretiniana, que va a ir cambiando la tonalidad, se va haciendo de un color ocre, y esto ya pues es muy fácil diagnosticarla, y como habíamos mencionado, el manejo debe de ser ya pues eminentemente quirúrgico. Sabemos que puede ir de un caso leve, donde simplemente hace cambios
o alteraciones en el brillo natural de la zona foveal, hasta los casos más avanzados, agresivos, como hemos visto en las ilustraciones, que pueden producir esas distorsiones. Fíjense acá, esto ya un póker macular donde cambia la tonalidad de grisáceo a blanquecino, y esto es lo que nos va a permitir evaluar más fácilmente los pacientes. Miren esta otra ilustración donde se producen cambios ya más drásticos en nuestros pacientes. Aquí el estudio clásico para diagnosticar las membranas epirretinianas hoy en día es la tomografía de coherencia óptica, lo que se conoce por sus siglas OCT, y esto nos permite, como ustedes están viendo en la parte inferior de sus pantallas, ver el cambio en el relieve, lo que sería la alteración, y sobre todo debemos evitar que estos casos sean más agresivos, y muchas veces esto podría llegar a confundirse cuando coexista lo que sería ya un desprendimiento de retina plano, y también confundirnos con los posibles agujeros maculares. Y esto, lo típico es realizar una tomografía de coherencia óptica, y en su defecto se puede agregar lo que sería también una angiografía fluoresceínica, que es un estudio con medio de contraste para nosotros poder ver cierta tracción y desplazamiento de los vasos hacia la parte central. Este estudio nos permite valorar lo que sería un escape de líquido, que es conocido como un edema macular, y esto, si se cronifica, entonces puede producir los cambios pigmentarios. Fíjense en esta imagen lo que sería una tracción vitreomacular severa diagnosticada por medio de tomografía de coherencia óptica OCT, y esto ya requiere un manejo eminentemente quirúrgico. Hoy existen medicamentos que pueden ser inyectados, y esto van a generar cierta emulsificación de esta gelatina que está adherida y mantiene un componente directo o tracción sobre el área macular, y esto va a producir una liberación espontánea de estos casos donde la gelatina del ojo, el vitrio, está traccionando. Estos casos de tracción, recuerde, si usted está padeciendo de una distorsión de la imagen con cierta deformidad de los objetos o metamorfopsias, así como también una inclinación o distorsión de la imagen, y lo mismo puede ser que tenga una visión más pequeña, vea los objetos más pequeños, lo que se define como una micropsia. Todo esto, si está también relacionado a que usted ha sido operado intraocularmente, ya sea de cataratas, o haya tenido algún proceso de inflamación, uveitis, como los casos de toxoplasmosis, que es muy frecuente en nuestro país. Estos procesos inflamatorios van a liberar estas células que van a producir luego un depósito, por gravedad van a bajar y tienen un componente de quimiotaxis, se atraen por mediadores químicos, y esto va a producir una atracción de todas estas células, van a producir un conglomerado que luego empieza a ejercer sus propiedades de contractilidad, y es lo que va a llevar la distorsión en nuestros casos, como ustedes están viendo en esta imagen, donde todo esto va a producir una deformidad del área macular, y es lo que va a generar estos casos en sus pacientes. Aquí ustedes pueden ver los diferentes estudios. Uno es arriba lo que sería la tomografía de coherencia óptica, que nos permite ver si existe una unión completa o hay algún tipo de espacio entre las membranas y la superficie de la retina, que nos va a permitir poder manipular quirúrgicamente. Para estos casos se necesita quirúrgico realizar lo que se llama una vitrectomía. Esto es una remoción de la gelatina del ojo y levantar esos pliegues. Estas estructuras se van a adosar sobre esa superficie, como si ustedes están comparando una cinta adhesiva o un tape sobre una superficie dura, y ustedes
simplemente van a levantar en un área esta membrana o en la comparación este pliegue, y ustedes van a levantar, hacer lo que es el pelaje de la membrana, tratando de evitar producir un contacto directo o agujero sobre la superficie de la retina. Esto nos va a permitir que el paciente comience nuevamente esta retina a liberar esa memoria de pliegue o arrugada que tiene, y luego va a ir liberando, y estas molestias tienden a desaparecer siempre y cuando no se haya producido ningún tipo de cambio. Como ustedes ven acá en esta imagen, y lo que les hablábamos sobre el tratamiento, se va a producir lo que es una remoción de esa gelatina, y por medio quirúrgico, pinzas diseñadas, esto se va a levantar, y los pacientes en más del 50 a 75% de los casos van a presentar una mejoría de la visión. Fíjense acá en este caso que manejamos de los resultados quirúrgicos. Ustedes ven a la derecha cómo estos vasos, por medio de estudios de contraste, están traccionados hacia la parte central, generando todos los síntomas que hemos descrito. Y a la izquierda de su monitor, fíjense cómo nuevamente vuelven otra vez a adquirir lo que sería ya la distribución y el aspecto normal. Y estos son gráficas del manejo quirúrgico, donde tenemos que remover mecánicamente todas estos pliegues o membranas sin generar ningún tipo de daño, y estas imágenes son claras para ustedes tener una idea de cómo es el resultado quirúrgico luego de estos procedimientos, que son bastante fáciles. Y fíjense acá por medio de tomografía cómo se muestra la deformidad en la parte superior del monitor. Ustedes ven que hay una distorsión, y en su imagen inferior ustedes pueden ver cómo se produce una depresión fisiológica en la parte central, para ustedes poder tener los resultados de visión. Amigos, esto es una de las causas de disminución de visión que usted debe de prestarle atención, sobre todo cuando hayan sido operados o cuando han tenido historia de procesos inflamatorios y su agudeza visual no mejora, y esto se asocia a cierta distorsión de la imagen. Simplemente ustedes deben de ser evaluados con una dilatación pupilar, y nosotros poder diagnosticarlo. En casos de que no puedan ser fácilmente detectados, pues existen ya tecnología de punta que nos van a permitir medir con exactitud y poder tener una idea previa antes del proceso quirúrgico. Recuerden que el próximo sábado 26 de octubre se va a estar realizando un operativo de diabetes completamente gratis en diferentes entidades oftalmológicas. Todos los hospitales del país, repetimos, están unidos en una sola causa: la prevención de la ceguera por diabetes, que hemos hablado en entregas anteriores. Amigos televidentes de Ojo con la Vista, yo soy el doctor Juan Lorenzo Viera, y ustedes, muchas gracias por permitirnos entrar a sus hogares brindándoles informaciones que son de mucha utilidad para el cuidado y su salud visual. Muchas gracias y hasta la vista.